Públicas del Estado de Tabasco, licenciado Máximo Moscoso Pintado, coordinador de Asuntos Religiosos del Estado de Tabasco, y su esposa, Reverendo Víctor Agüello López, presidente del Consejo de Asociaciones Religiosas del Estado de Tabasco, excelentísimo embajador del Estado de Israel, señor Joseph Libnet, hermanos y hermanas presentes. Es una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Lamento profundamente la situación que ha estado viviendo Villahermosa, y estoy unido a ustedes para ayudarles lo más que pueda, junto a Am Israel, el mensajero de la paz, y junto a todas las demás organizaciones que han estado trabajando junto a nosotros para ayudar a Villahermosa y al Estado de Tabasco. Nos preguntamos por qué ocurren estos desastres naturales en este planeta Tierra y en esta ocasión en el Estado de Tabasco. La respuesta está en la palabra de Dios, para lo cual leemos en San Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante. Y dice: entonces este es Jesús, el Maestro, el Rabí de Israel, hablando, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aquí Jesús dijo las cosas que estarían sucediendo cuando estuviera cerca la redención
de todos los creyentes en Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y también él dijo que cuando veamos la higuera y todos los árboles, cuando veamos que brotan, que surgen Israel y otras naciones como pueblos libres y soberanos, sepamos que está cerca el reino de Dios. Y ahora, estas señales las hemos estado viendo desde hace ya años, porque tanto la redención de los creyentes en Cristo, que será la resurrección de los muertos creyentes en Cristo en cuerpos glorificados, y la transformación de los vivos creyentes en Cristo nacidos de nuevo, está ya cerca. Eso es la redención de la cual él dice que cuando veamos suceder estas cosas, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Es el tiempo en que los hijos e hijas de Dios, los creyentes en Cristo, serán restaurados a la vida eterna física en cuerpos eternos, inmortales y glorificados como el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en cuanto a la venida del reino de Dios, de lo cual dice que cuando veamos la higuera Israel y los demás árboles de las demás naciones que brotan, que surgen como pueblos libres y soberanos como naciones, sepamos que está cerca el reino de Dios, el reino del cual Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 6, verso 10, enseñando a orar a sus discípulos. Entre las cosas que les dijo fue que oraran pidiendo la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y ahora, ¿qué es el reino de Dios viniendo a la tierra en el tiempo en que Israel estaría como una nación libre y soberana? El reino de Dios en medio del pueblo hebreo estuvo en los días de Moisés, Josué, los jueces y también en el tiempo de los reyes. En el tiempo de los jueces era la teocracia, Dios reinando a través de un hombre que él enviaba, levantaba en medio del pueblo hebreo como un juez. Luego comenzó la etapa de la monarquía, en donde fue ungido el rey Saúl, el rey que fue ungido por el profeta Samuel. Y así comenzó la monarquía en medio del pueblo hebreo, ya en su tierra, la tierra prometida. En la monarquía es un hombre reinando para Dios. En la teocracia es Dios reinando a través de un hombre. Y ahora, en la monarquía tenemos los diferentes reyes, los cuales estaban llamados a reinar para Dios. Luego de Saúl vino
David, un hombre conforme al corazón de Dios. Siendo profeta, tenía las dos conciencias juntas y por consiguiente podía hablar con Dios, podía tener visiones del cielo, podía ver al ángel de Dios, lo cual sucedió en diferentes ocasiones, y estaba reinando para Dios. Él dirigió tanto la parte política como la parte religiosa hacia Dios, para que el pueblo, tanto en lo político como en lo religioso, sirviera al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, oh Israel. Y ahora es el rey David el que obtiene la promesa de que su reino será para siempre, y por consiguiente su dinastía será para siempre. ¿Y qué significa todo esto? Veamos lo que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, cuando él presentó a su hijo Salomón como su sucesor en el trono. Dice: y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, para que se siente en el trono de Dios sobre Israel. Y ahora el rey David identifica su trono en el cual se sentaría su hijo Salomón, lo identifica como el trono de Dios en la tierra, lo cual es una revelación muy grande que está siendo dada al pueblo de Israel en esos momentos. Dios tiene su trono en el cielo, pero el trono terrenal de Dios es el trono de David. Dios tiene un reino terrenal que es el reino de David. Vean acá también en el capítulo 29, versos 22 en adelante de Primera de Crónicas, el mismo libro de Crónicas dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y vieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de su padre, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono dice aquí la Escritura que se sentó el rey Salomón? Dice que se sentó en el trono de Jehová, en el trono de Dios. El trono de David es el trono del reino de Dios en la tierra. El reino de David es el reino de Dios en la tierra. Por esa causa, en las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios nos habla acerca de la venida de su reino a la tierra, lo cual será la restauración de ese reino de David. Por esa causa, cuando ya Jesucristo había resucitado y le llegó el tiempo de ascender al cielo,
preguntan a él sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 5 al 9, Señor, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Ellos esperaban la restauración del reino de Dios en la tierra, lo cual sería la restauración del reino de David, con el Mesías príncipe sentándose sobre el trono de David. Pues ellos habían creído y habían recibido a Jesús como el Mesías príncipe, el hijo de David, porque era descendiente del rey David, por parte de María y también por parte de José, el cual lo había adoptado como hijo. Ellos eran descendientes del rey David y por consiguiente José era príncipe y María era una princesa, aunque eran pobres. Y Jesús era un príncipe de la casa de David, el cual, conforme a las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María, Dios le daría el trono de David su padre y se sentaría sobre él y reinaría sobre la casa de Israel. Reinaría sobre el pueblo hebreo. Por lo tanto, ellos estaban esperando la restauración de ese reino en aquellos días. Ellos no comprendían que la primera venida de Cristo, del Mesías, sería para morir como el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todos los seres humanos. Por lo cual, tenían que ser cegados por Dios para que no lo recibieran y pudiera ser condenado a muerte, él llevando así nuestros pecados y pagando el precio de la redención. Pues ningún ser humano podía pagar el precio de su redención, de su salvación. Solamente hubo uno, y ese fue Jesucristo, y lo pagó con su propia vida, muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora, el reino de Dios ha estado en la esfera espiritual desde el día de Pentecostés y han estado entrando a ese reino de Dios que está en la esfera espiritual. Han estado entrando millones de seres humanos a través de estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Por eso Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio de Cristo. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo al recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y por consiguiente entrar al reino de Dios. Así como hemos entrado a esta dimensión terrenal por medio del nacimiento natural, entramos al reino espiritual de Cristo por ese nacimiento espiritual del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nacer la fe de Cristo en nuestra alma y creer de todo corazón en Cristo y dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre y luego recibiendo su Espíritu y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y así hemos entrado al reino de Dios, al reino de Cristo que está en la esfera espiritual. Así es como Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en su reino eterno y glorioso. Hemos nacido a una nueva vida, la vida eterna, en su reino eterno. Este reino va
a materializarse también, y entonces entraremos físicamente a ese reino con vida eterna física al obtener nuestra transformación, los que vivimos y los que han muerto en Cristo, recibir la resurrección en cuerpos eternos. Y entonces físicamente estaremos en la vida eterna, con cuerpos eternos y glorificados. Esa es la redención de la cual Cristo dice que está cerca cuando veamos todas estas señales suceder en la tierra, cuando veamos todas estas situaciones difíciles por las cuales estará pasando la humanidad. Eso es señal de que la redención nuestra transformación para los creyentes en Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo está cerca. Y cuando veamos la higuera, Israel y los demás árboles surgir como pueblos, como naciones libres y soberanas, esa es la señal de que está cerca el verano, lo cual significa está cerca el reino de Dios, o sea, la restauración del reino de Israel, con el Mesías príncipe sentándose en el trono de David. Y vendrá a ser Jerusalén el lugar del trono del Mesías, y por consiguiente vendrá a ser la capital del mundo entero, y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y así Israel vendrá a ser la cabeza de todas las naciones, como la cabeza de una nación es su capital. Y vendrá a ser todo el territorio de Israel la capital del mundo entero. Vendrá a ser la cabeza de todas las naciones. Aún dice la Escritura que todas las riquezas de las naciones serán llevadas a Israel y sobre todo a Jerusalén. Por lo tanto, la bolsa de los valores de este reino del Mesías estará en Israel. Ya no estará en New York o en alguna otra nación, aunque cada nación tiene su bolsa de valores. Y ahora hemos estado viendo en forma así ligera el por qué están sucediendo muchas cosas, desastres naturales en medio de la familia humana. Hemos escuchado acerca del terremoto en Perú, que fue grande. Hemos también escuchado en estos días del terremoto en Chile, el cual fue también muy grande. Y así hemos estado viendo también, no solamente en la América Latina y el Caribe, sino en otras naciones, diferentes tsunamis que han venido y han destruido ciudades, han destruido multitudes de familias. Esto es porque estas son las señales que Jesucristo y también los profetas del Antiguo Testamento dieron como la señal o señales de que el reino de Dios está cerca y de que nuestra redención, que es la transformación nuestra para ir con Cristo en el arrebatamiento, rapto, para ir
a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, está cerca. Por lo tanto, conscientes de estas verdades bíblicas, proféticas, pedimos a Dios que extienda su misericordia sobre Villahermosa y todo el estado de Tabasco y restaure al estado de Tabasco y envíe sus bendiciones y les ayude a levantarse nuevamente y también servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora estamos en un tiempo en donde Dios está llamando y juntando sus escogidos que faltan por entrar al reino de Dios, que está en la espera espiritual. Está Él llamando y juntando los últimos que formarán parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa se predica el Evangelio de Cristo por todos los lugares como Él ordenó cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo más importante para el ser humano es la salvación de su alma. Porque ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo Jesús en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, y también en San Marcos capítulo 8, versos 36 al 38. Por lo tanto, lo más importante es asegurar el alma a través de Cristo, el cual nos da la salvación y vida eterna cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Él comparó a todas las personas que creerían en Él con ovejas y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, versos 26 al 30. Por lo tanto, es tiempo de escuchar la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, llamando y juntando sus escogidos, sus hijos, sus ovejas, en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, y el buen pastor es Jesucristo. Y las ovejas son todos aquellos que escucharán la predicación del Evangelio de Cristo, creerán y lo recibirán como único y suficiente Salvador, y serán colocados por Cristo en su redil, en su iglesia. Y ahora yo les digo: ya yo entré al redil del Señor, porque escuché su voz, su evangelio, y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y les pregunto: ¿y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Si hay alguna persona que todavía
no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, lo puede hacer en estos momentos y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y por consiguiente le dé la salvación y vida eterna. El ser humano hace muchas decisiones en su vida, pero hay una sola que es la más importante para todo ser humano. Es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y esa es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para lo cual usted tiene la oportunidad en estos momentos, puede pasar a la frente y yo estaré orando por usted. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo las personas que todavía no lo habían hecho. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos la salvación de vida eterna para nuestra alma, porque el alma es lo que en realidad somos nosotros, alma viviente. El cuerpo, si muere, no hay ningún problema si usted ya aseguró su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Dios tiene mucho pueblo en Villahermosa y en todo el estado de Tabasco y los está llamando, y también en toda la República Mexicana, también en toda la América Latina, el Caribe, en Norteamérica, en Canadá, en el África, en Japón y demás naciones. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos, y los está llamando en este tiempo final por medio de su palabra, su evangelio, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, para ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto todas las señales que mencionó Jesucristo ya siendo cumplidas, por lo cual nuestra redención está cerca y también está cerca la venida del reino de Dios, que será la restauración del reino de David a Israel. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo. Vamos a esperar unos segundos en lo que llegan, pues Dios tiene mucho pueblo en este estado de Tabasco. También las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, todos los que se encuentran a través de Internet o del satélite Amazonas en diferentes naciones. Pues Dios también les está llamando a ustedes que están en otras naciones. Estamos en tiempo de restauración, siendo restaurados al reino de Dios y por consiguiente obteniendo la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía vienen más personas de camino y vamos a continuar esperando unos momentos en lo que llegan
los que vienen de camino. Algunas veces hay personas que son tímidas y les da vergüenza pasar a la frente porque piensan que lo van a ver venir a los pies de Cristo. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Es el Rey de esta tierra y también es el Rey de los cielos. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Usted se sentiría muy honrado si viene el presidente de su nación a su casa y usted le da la bienvenida porque es la persona que tiene la posición más importante de su país. Y ahora Jesucristo es la persona más importante que Dios tiene en los cielos y la tierra. Y por consiguiente le damos la bienvenida acá en nuestro corazón para que entre y gobierne desde el trono de nuestro corazón, nuestra vida, y derrame sus bendiciones sobre nuestra alma y nos dé la bendición de la salvación y vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, la vida eterna, porque ha recibido a Cristo como Salvador. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna, solamente tiene vida temporal o temporera, y cuando se le acabe ya no tiene derecho a vivir nuevamente sobre la tierra. Pero el que ha recibido a Cristo como Salvador, cuando se le acabe la vida temporal, tiene la vida eterna y volverá a vivir en esta tierra en un cuerpo eterno y glorificado con Jesucristo en su reino eterno. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón. Él es el Rey de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, le damos la bienvenida al Rey de reyes y Señor de señores acá en nuestro corazón, en nuestra alma, para que entre y gobierne, reine en nuestro corazón. Todavía veo más personas que vienen de camino. Vamos a esperar unos segundos más. En las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar para ustedes en su reino. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Todavía veo que vienen algunas personas los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Dios tiene muchos hijos, mucho pueblo en este estado de Tabasco y los está llamando para bendecirlos con la vida eterna. Lo más importante es la vida eterna. No hay nada más importante para el ser humano. Si el ser humano vive en esta tierra y no ha asegurado su futuro eterno, perdió su tiempo en esta tierra, pues el propósito de vivir en esta tierra es que escuchemos
la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibamos como único y suficiente Salvador, para así ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser limpios de todo pecado, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y por consiguiente la vida eterna. Vamos a estar puestos en pie todos los que están presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo. Vamos ya a orar. Todavía veo que vienen bastantes personas. Es que Dios los está llamando en este tiempo final, porque Él va a completar su iglesia y para eso tiene que llamar y juntar a los que formarán parte de su iglesia de este tiempo final. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Vamos a preguntarle a los que están en las cámaras si tienen información de los demás países. En los demás países también están conectados por el satélite Amazonas o por Internet con esta actividad que se está llevando a cabo aquí en Villahermosa. Y también allá Dios ha estado llamando ovejas a su redil, las cuales han estado viniendo a los pies de Cristo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Y los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, repitan conmigo esta oración que estaré haciendo, todos con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en tu primera venida, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Señor, sálvame, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo
me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Por cuanto Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán, escuché la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibí como mi Salvador, creí en Él. Y ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la pregunta de ustedes es, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo como Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El agua no quita los pecados, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado, y cuando lo levanta de las aguas bautismales está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ese es el simbolismo del bautismo en agua. Fue ordenado por Cristo, por lo tanto es un mandamiento de Jesucristo, el cual ha estado siendo obedecido por todos aquellos que lo han recibido como único y suficiente Salvador. Y ahora, ustedes en estos momentos también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles en aquel tiempo, que predicaban y todos los que creían eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego y producía en esas personas el nuevo nacimiento. Así, también ustedes pueden ser bautizados en esta ocasión. Estamos en el tiempo final. Él está llamando y juntando sus escogidos y colocándolos en su reino. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al ministro correspondiente aquí. Vamos a ver si está. Aquí está el reverendo, el doctor Andrés Cruz Gallego, para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y ustedes también, que están en otros países y recibieron a Cristo en estos momentos, también pueden ser bautizados. Por lo tanto, dejo también en cada país al ministro a cargo para que les indique
hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo también les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y bendiga a Villahermosa. Y envíe grandes bendiciones y prosperidad para Villahermosa y todo el estado de Tabasco y sobre su gobernador también y sobre todos los miembros de su gobierno. Que Dios les bendiga a todos. También sobre el alcalde o presidente municipal. Que Dios lo bendiga también. Entonces, ellos ya vienen ahorita. Entonces, los pasamos después de los bautismos, cuando se quedan los bautismos, ¿no? Cuando terminen los bautismos. Correcto. Sí. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, que nos ha dado esta grande bendición de tener entre nosotros a nuestro amado hermano